Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más agradecidos de poder estar aquí con ustedes, de que ustedes también dispongan de su tiempo para poder estar aquí solamente un instante, ¿verdad? El día tiene 24 horas y aquí disponemos pues una hora más o menos, o a veces un poco más, pero aquí nos encontramos. Bueno, vamos a orar para poder entrar a la palabra de Dios y ver qué es lo que hoy podemos aprender de las Escrituras. Amén. Padre Todopoderoso, vamos a adentrarnos a la continuación del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo en el que nos hemos quedado. Yo sé que tú conoces y sabes todas las cosas y te pido, Señor, que me ayudes a poder expresar de manera clara, de manera sencilla, de tal manera que no haya por qué no entender lo que se expresa, que no sea complejo ni difícil, sino que cada uno de nosotros pueda, Dios mío, aprender algo hoy y ayúdanos a discernir. Yo tengo temor de equivocarme, de enseñar algo que no es, y de una manera humilde y sencilla vamos a estar leyendo las Escrituras y hablando sobre lo que hemos leído. Gracias, Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, ya bueno, voy a tomar lugar. Hoy sí voy a tomar lugar, hermanos. Espero que no les incomode. Bien, pues, ¿qué es lo que estábamos viendo? Nosotros estábamos viendo algo muy sencillo, ¿verdad? Ya miramos a Elizabeth, ¿verdad? Cómo es su nacimiento. También miramos la cuestión de María, de cómo la visitó el ángel Gabriel. Después vimos la visita de María a Elizabeth, ¿sí estamos de acuerdo? Vimos cómo María la fue a visitar y bueno, en esa visita, ¿qué es lo que sucede? María dice unas palabras, Elizabeth se llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y empieza a mencionar unas palabras llenas del Espíritu, y en eso María entonces también toma la palabra una vez que Elizabeth termina de hablar. Y ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Cuando María está hablando, allí en el versículo, María empieza a hablar en el versículo 46, toma la palabra y dice, entonces María dijo, y leímos estas palabras, dice, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, su condición humilde, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y entonces lo que estamos viendo aquí es la exaltación de María a Dios, ¿sí? Estamos viendo una alabanza que profieren los labios de María hacia el Todopoderoso. En ninguna manera vemos que María se esté engrandeciendo, ¿sí? Ahora, cuando María dice, me dirán, bienaventurada todas las generaciones, ¿qué es lo que está diciendo María? Que todas las generaciones le iban a hacer la iban a recordar. Exacto, la iban a recordar como aquella que tuvo al Señor, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. La iban a recordar como una mujer que recibió el favor que ninguna otra mujer va a poder tener nunca, jamás. Solo ella tuvo ese favor de Dios y nadie más, porque Jesucristo no va a nacer dos veces, ¿sí? Ya nació de una virgen una vez y ya, ¿sí? Así de simple. Entonces, el Dios hecho hombre no va a volver a hacerse hombre nuevamente, ya nació de una virgen. Entonces, precisamente él dice que será recordada, ¿sí? Pero ella dice, ¿verdad? Que será llamada, favorecida o bienaventurada, por todas las generaciones, ¿sí? Todas las generaciones.
Pero en ningún momento María está diciendo que le van a venerar, le van a adorar o le van a rendir cultos. No está diciendo nada de eso, simplemente está diciendo, le van a decir bienaventurada. O sea, tenemos en claro qué sucedió con ella, ¿verdad? Y ya, así de simple. Bueno, y ya estuvimos mirando cómo el versículo 41, 49 en adelante, pues está hablando del poder de Dios, de su misericordia. Y continuamos en el versículo 52, repita conmigo, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué es quitar? En este caso, pues quitar de su lugar, ¿no? Quitar es mover algo, deshacer algo del lugar en donde se encontraba. Y en este caso, María está diciendo, quitó de los tronos. ¿Qué es un trono? Ya mencionamos, ¿verdad? Es un lugar, un asiento en el que refleja autoridad, porque es donde se sienta un rey. En ese tiempo así era, ¿no? Un rey se sienta en un trono. Claro, y aquí está hablando de humanos. Dice, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Quién quitó de los tronos a los poderosos? Dios quitó de los tronos a los poderosos. Vemos el versículo anterior, dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y no son las personas que están en el poder, que se sientan intocables, los que se convierten o los que se vuelven soberbios. En sus corazones son soberbios. Bueno, lo que trata de enfatizar María es que Dios quitó, ¿sí? Destruyó, desarraigó, o sea, quitó a aquellos que eran soberbios, aquellos que se sentían o se enaltecían a sí mismos, sintiéndose poderosos o eran poderosos, humanamente hablando, pero Dios los quitó. Y dice, y exaltó a los humildes. Y pues ahí habla de gente que pues no tiene vamos a decir, este dominio sobre otras personas, ¿verdad? Simplemente exaltó a los humildes, a la gente sencilla, ¿sí? Porque, vamos, un ejemplo, pues nosotros somos sencillos, hermanos, no andamos en una suburban negra, ¿verdad? Con 3, 4, 5 o 6 escoltas ahí, o 3 camionetas atrás siguiéndonos, ¿verdad? Obviamente hay diferencia, entonces, bueno, humildes, simplemente sencillos. El versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué se está entendiendo ahí, hermanos? ¿Qué entienden ustedes? Es sencillo, dice a los hambrientos. ¿Qué es un hambriento? ¿Alguna vez usted ha tenido hambre? Claro, pero ha tenido hambre de que de verdad ha tenido hambre. O sea, sí ha visto gente que su condición está, pero muy escasa, muy difícil su situación, pero de verdad que viven en la injusticia, hermanos, ¿sí? Y que sufren hambre, pero de verdad extremo, ¿no? A los hambrientos, dice, colmó de bienes, ¿sí? Y pues obviamente estamos hablando de un tiempo en el que el Imperio Romano oprimía al pueblo, o en cualquier otro imperio, usted puede ver que siempre había gente que estaba sometida y vivía en lo más pobre, ¿sí? En este caso, pues estamos recordando aquí simplemente a María, a los hambrientos, en término general, colmó de bienes. ¿Quién colmó de bienes? Dios. Dios colma de bienes a los hambrientos, es lo que está diciendo. Y a los ricos, pues ¿quiénes son los ricos, hermano? Pues los que siempre tienen cash, ¿no? Los que tienen dinero, los que tienen plata, los que tienen oro, los que no les hace falta, los que siempre tienen un gourmet en la mesa, siempre la tienen llena, su la cena, todo, ¿no? Dice, envió vacíos. Yo lo único que estoy viendo en estas palabras de María no es un Ave María, ¿o sí? Yo estoy viendo, ni en las palabras que Elizabeth profirió, tampoco estoy viendo el Ave María, como algunos católicos o papistas dicen, ¿sí? Yo lo único que estoy viendo son dos mujeres que están exaltando a Dios, ¿sí? Y solo eso. Entonces aquí está exaltando a Dios porque está diciendo a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Después María vuelve a decir, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces aquí María está diciendo, Dios socorrió. ¿Qué es socorrer?
lo salvó, lo ayudó. ¿A quién? A Israel, su siervo. Israel, su siervo, pues está hablando de Israel como tal, del pueblo de Israel, que es todo un pueblo de 12 tribus, pero también está hablando de Israel, de una persona que a él se le dio también la promesa, pero porque es la promesa de sus antecesores y después la recibió él y por lo tanto su descendencia la recibió. ¿Sí? Jacob se convirtió en Israel. ¿Sí? ¿Saben quién es Jacob, no? ¿O no se acuerdan? Bueno, Jacob se convirtió en Israel, Israel tuvo descendencia, y bueno, así es como suceden las cosas, hermanos. Dios se acordó, dice, socorrió a Israel su siervo, lo ayudó, acordándose de la misericordia, o sea, se acordó de la misericordia, dice, de la cual habló a nuestros padres. ¿Sí? ¿Quiénes son los padres? ¿A quién se refiere María? A nuestros padres. Pues a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus descendientes de ellos, los padres de ellos. Dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y sí, pues la salvación es para Israel de parte de Dios. Hermano, le hago una pregunta. Sí. ¿Las 12 tribus son los hijos de Jacob? Las 12 tribus, digamos, sí, son los hijos de Jacob, de una manera general, pero ya específica y exacta, mejor dicho, las 12 tribus descienden son descendencia de los hijos de Jacob, pero es como decir, pues es su padre, porque por ejemplo, hablan, le dicen el padre, nuestro padre Abraham, pero literalmente no es su padre, o sea, no es su padre, padre de sangre, pero como son descendientes de, pues le dicen padre Abraham. Y en este caso, ¿cómo nacieron las 12 tribus de Israel? De una manera simple, Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Y de esos 12 hijos, uno llamado José, pues ya usted conoce la historia de José, tuvo otros 2 hijos y él también los tomó para sí. Pero toda la nación de Israel, todos los judíos nacen de esos 12 hijos que tuvo Jacob, ¿sí? Y también de sus nietos que le dio José, ¿sí? De ellos nace todo. Entonces, sus hijos, sus 2 nietos que los toma como hijos, ellos pues empiezan a tener descendencia y se hace numerosa la descendencia. Entonces ya las tribus se dividen por los nombres de los hijos que tenía Jacob o Israel. Sí, entonces los hijos de Israel, los hijos de Jacob, y así se llaman las tribus por los 12 hijos de Israel. Entonces, cada uno de ellos se componen los 12,000 que da a los 144,000 de los que hablan las escrituras. Sí, así, y también, sí, ya existen, porque muchos llegan con ese cuento. ¿A poco a usted no le gustaría hacer uno de los 144,000? Pues si ya están, ¿cómo pone a uno buscar ser de los 144,000? Así es. Y lo que está hablando el hermano Modesto de los 144,000 y judíos o los 144,000 descendientes de la tribu de Israel son los 12,000 de cada tribu, según sus nombres, pero eso es ya en un tiempo como en un tiempo futuro, escatológico se llama así, cuando lo escuchen alguna vez dicen es una profecía, es una cuestión escatológica, quiere decir que habla del futuro, es algo por venir. Y esos 144,000 judíos se van a encargar de predicar el evangelio del milenio, del establecimiento del reino de Dios. Aquí en la tierra van a ir por el mundo predicando la palabra. Los testigos de Jehová dicen y enseñan que los 144,000, nosotros podemos formar parte de esos 144,000, y precisamente lo que está diciendo el hermano Modesto es que no es cierto. Es verdad, no es cierto. Nosotros no vamos a hacer, nadie va a ser parte de esos 144,000. Ya Dios los conoce y sabe quiénes son y ya los tiene apartados. Y son descendientes. Son del ramo que dice que siempre ha tenido permanente, que no se ha contaminado. Y esos pues van a ser pues para un futuro.
Si han nacido, no lo sé. Si ya nacieron, solo Dios sabe, porque no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Pero es algo que está profetizado que va a pasar. Pero a la cuestión de su respuesta simple, pues es la descendencia de los 12 hijos de Israel. O sea, que de sus hijos nació todo el pueblo y todo ese se multiplicó como las estrellas. Ujú. Y hasta la fecha, pues, todos los judíos descienden de alguno de los hijos de, este, de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, pues, Pablo descendía el apóstol Pablo que escribió las cartas era descendiente de la tribu de Benjamín. Ujú. Y Benjamín era uno de los hijos de Jacob. Ujú. De Benjamín. Ajá. Y pues así es. Y también, pues Judá también, todos, pues hay varios. Hay varios. Un día vamos a estudiar más a fondo eso, pero por ahora, de una manera general, eso es lo que podemos decir a su pregunta. Bueno, entonces dice, termina sus palabras, ¿sí? María. O sea, termina Elizabeth, después termina María de decir todo esto. Es como una alabanza de las grandezas de Dios, ¿sí? Y de cómo Dios se acuerda de sus promesas. Simplemente, ¿sí? Pero a muchos les gusta quedarse donde dice, y dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones, y con eso se quedan. Cuando hay un montón de versículos, son como que, como 10 versículos más o menos, o 12 donde aparece esto, y se quedan nada más con esa parte, ¿sí? Pero todo lo que dijo María es para exaltar y alabar a Dios, ¿sí? Porque cuando ella dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones, la causa es por lo que Dios ha hecho en mí, no por lo que yo hice, no, porque yo tuve al niño, yo por eso, no, es porque Dios me hizo tener un niño y la gloria es para Dios. Ella le agradeció a Dios que Dios se fijó en ella. Y ella exaltaba y le daba gracias y le daba gloria a Dios, mas no era para ella. Exacto, la gloria era para Dios, no para ella. Y el problema aquí es que las personas papistas romanas, el catolicismo romano, en vez de darle la gloria a Dios, se la dan a ella. Le dan la gloria a María. Por ese motivo de que ella misma está pidiendo que Dios la perdone a ella, no que ella perdone los errores de nosotros. Ujú. Y así es, entonces ella lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Pues es exaltar al Señor. Y pues si yo digo, pues María es bendita, está bien. Si yo digo María es favorecida por Dios, está bien. Si yo digo María es una mujer que fue grandemente bendecida por el Señor, está bien. Pero si yo malinterpreto eso y le empiezo a dar gloria a María, una gloria que solamente le corresponde a Dios, es donde voy a caer en un error. Porque María sola... Ella hizo las estrellas y las flores. Y ahí es donde caen en el error. Existían Caen en el error. antes de que ella naciera todavía. Exacto, y ahí es donde caen en el error muchas personas precisamente por esa cuestión, ¿no? Bueno, y ustedes pues muchos salieron de allí y saben cómo piensan y también saben lo que hacen y festejan muchas personas, ¿verdad? Bueno, dice, y se quedó María, versículo 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a cuántos meses la visitó María a Elizabeth? ¿A los cuántos meses de embarazo? ¿O cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth cuando María la fue a visitar? A los 6 meses. Ahí está, hermanos, a los 6 meses. Si ella vivió con ella otros 3 meses, pues casi no más vino a dar el nacimiento ya de Jesús. Y eso, ajá, eso quiere decir entonces que para ese momento es muy probable que María haya visto el nacimiento de Juan, ¿no? No lo menciona, ¿verdad? No lo menciona. Pero es muy probable, ¿verdad? Ahorita vamos a leer más adelante, pero dice, y se quedó María con ella 3 meses. O sea, 3 meses y después se volvió a su casa. ¿Qué hizo después? Pues se fue a su casa. Pero bueno, eso quiere decir entonces que ¿cuántos meses de embarazo tiene María entonces? 3. Tiene 3. Porque el ángel Gabriel la visitó a los 6 meses. A los 6,
meses de embarazo. ¿De quién? De Elizabeth. Entonces, el ángel Gabriel le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser llamado Hijo de Dios. Sí, el santo ser que nacerá. Y entonces, después de ese anuncio, ¿qué hace? María va a visitar a Elizabeth a los 6 meses de embarazo. Se queda otros 3 meses con ella. ¿Sí? Vemos ya lo que pasó. Entonces quiere decir que literalmente María tuvo que haber visto el nacimiento de Juan. De Juan el Bautista. Exacto. Y entonces, ¿cuánto tiempo tenía María de embarazo? 3. 3 meses. 3 meses de embarazo. ¿Y Juan? Ya había nacido. Ya iba a nacer o ya había nacido, pero ya llevaba 3. Si eso quiere decir que Juan el Bautista, que es primo de Jesús, porque María y Elizabeth son parientes, pues ahora sí que Juan es 6 meses más grande. Más grande que Jesús. 6 meses más grande que Jesús. ¿Sí? En tiempo, ¿verdad? Porque en posición y autoridad, pues Juan el Bautista dijo, hay uno más grande que viene detrás de mí. Sí. Y así es, ¿no? Bueno. Bien. A los 3 se queda 3 meses y después se va para su casa. ¿Y dónde vive ella? En Nazaret. Sí, porque dice el ángel Gabriel, versículo 26, fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso quiere decir que pues está en Nazaret, ¿no? Vive en Nazaret, María. Bueno, es lo que suponemos, lo que se puede deducir. Ahora bien, tenemos el título que dice aquí, nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí lo ven el título? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Exacto. Entonces dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ¿qué quiere decir eso? Que nació Juan. Pues se le cumplió el tiempo ya, pues son 9 meses lo que se supone que una mujer tiene que tener un bebé, ¿verdad? Es lo normal, lo general, 9 meses. Hay quienes tienen 8, a veces 7 y medio. No sé si alguna de las hermanas ha tenido un bebé prematuro, ¿no? ¿Nunca le pasó así, hermano? Sí tuvo los 9 meses con todos. Tranquila, descuide. Bueno. Sí. Sí, hermana, quería comentar algo. Bueno, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, es decir, de nacer, dice, dio a luz un hijo. Pues ya llevaba los 9 meses, ¿no? Dio a luz un hijo. Dice, y cuando oyeron los vecinos, ¿quiénes son? Pues los vecinos, ya sabemos cuáles son los vecinos, ¿va? Pues acá digamos que los vecinos aquí cerca, y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué ven aquí en este versículo? No, pues regocijarse, que estaban contentos. Se estaban cumpliendo. Iba a acontecer, por lo que iba a acontecer, que ya era la nacida de la venida de Jesucristo. Ok. No sabemos quién sabía de que estaba embarazada, ¿va? Porque no sabemos si Zacarías le contó al pueblo lo que le dijo el ángel o si pudo hacerlo. Nomás sabían que salió mudo de allí y que no hablaba. Ajá. ¿Verdad? Y María se enteró porque el ángel Gabriel le dijo que aquella que llamaban estéril ya tenía 6 meses de embarazo, que porque para Dios no hay nada imposible, pero no sabemos si los vecinos o las demás personas sabían. ¿Por qué? Porque la escritura nada más dice que María se recluyó en su casa. Pero, ¿quién me iba a preguntar si María, cómo estaba Elizabeth? ¿O qué? No lo sabemos, la escritura no lo dice. Tal vez uno por ahí se hubiera enterado, tal vez nadie se enteró, y todos vinieron a enterarse cuando ya le nació el niño, ¿no? Como una sorpresa. Pero bueno, aquí que tenemos y dice, cuando oyeron los vecinos
y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. ¿Por qué dicen? Ellos oyeron engrandecido su misericordia, o sea, su favor por la situación en la que ella estaba, porque ya estaba avanzada de edad, no había tenido hijos, y eso le llaman engrandecer su misericordia para con ella. Se regocijaron con ella. ¿Saben qué es lo que yo veo aquí? Algo simple. ¿Se cumplieron o no las palabras del ángel Gabriel? Se cumplieron. ¿Por qué? Sí, porque al decir que se regocijaban con ella, quiere decir que está hablando de otras personas más. No dice sus nombres, pero que habían otras. Ajá, vecinos y parientes. Pero fíjese, el versículo 13 del capítulo dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y ahí estamos viendo el cumplimiento de estas palabras. Tuvo un hijo, ¿sí? Y dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, ¿sí? Dice, muchos se alegrarán de su nacimiento. ¿Y qué está pasando en el versículo? Que estamos en el versículo 58. ¿Qué dice? Se regocijaron con ella. Lo que dijo el ángel Gabriel a Zacarías se estaba cumpliendo. Es una promesa verdadera y ahí estamos viendo que se cumplió. Dice el versículo 59. Aconteció que al octavo día, ¿cuál es el octavo día? Pues a los 8 días de que nació el niño, ¿no? ¿Se imagina? Usted sabe cómo estaba su criatura cuando tenía 8 días de nacimiento. ¿Cómo estaban, hermano? Así chiquito que parecía que se rompía, ¿no? ¿O no? ¿No, hermano? Si se acuerdan de sus niños cuando estaban así de 8 días. Sí. ¿Cuántos problemas les hicieron pasar? ¿Cuántos dolores de cabeza, hermanos? ¿Pocos o muchos? Bastante. A esa edad de que lloran y todo, ¿no? Sí. Bueno, a los 8 días, dice, a los 8 días, al octavo día, vinieron para circuncidar al niño. O sea, vinieron, pues, los que circuncidan, pues son los levitas, los sacerdotes, ¿sí? Los que hacen las ceremonias, ¿sí? Vienen a circuncidar al niño. O alguien que esté encargado para hacer eso. Pues, ¿qué es circuncidar? Porque le va a cortar el prepucio al niño. Porque recuerde que todos los judíos tenían que circuncidarse. Todos eran circuncidados. Jesucristo también estaba circuncidado. Ahora en ese sistema, hablando de la circuncisión que están hablando, ¿no es como hoy en día a la criatura cortarle el ombligo? No, no tiene nada, no, es diferente. Ajá. No es, porque la circuncisión tiene que ver con el miembro masculino. En el prepucio le quitan la carnecita, esa es la circuncisión. Ajá. Y al proceso quirúrgico que usted está hablando, no sé cómo se le llama, pero no es circuncisión. Right, pero de ahí depende supuestamente De la alimentación, de eso la sí. criatura. Ajá. Sí, pero aquí ya el niño ya está fuera, ya no tiene nada. Ya el niño ya nació, pues. Y la circuncisión. Pero ahí todavía está hablando de Juan el Bautista, no está hablando de Jesucristo. No, por eso. Pero ya nació el niño, dice 8 días después de que nació. O sea, el niño ya está fuera, ya no tiene el cordón umbilical. Ya no lo tiene, ya el niño ya. Ahora sí, como quien diría ya. Ajá. De caérsele solo, seco. O sea, si se le cayó, se lo quitaron, no sé cómo era el proceso en ese tiempo, ¿verdad? Pero aquí la circuncisión es otra cosa. O sea, la circuncisión específicamente es quitarle todo el curito del prepucio. Bueno, los que somos hombres sabemos lo que significa, ¿o no? Sí sabemos. Sí, pues le quitan. Muchos están circuncidados, muchos otros no. Como aquí en México no se acostumbra a eso, pues ya. Bueno. Pero bueno, o sea, me refiero a que no es estrictamente como en Israel, que cada niño que nace lo circuncidan. Pero, o sea, aquí en México, pues si uno quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Pero bueno, por eso vemos los términos en las escrituras más adelante donde dicen, no, que no están circuncidados, que son gentiles. Por esa circuncisión, esa pequeña, vamos a decir, esa pequeña cirugía, si lo quieren ver así, que le cortan alrededor del miembro masculino del hombre,
y le quitan ese pedazo de carne y ya nomás así, queda su cabecita expuesta y ya así. Pero bueno, eso le hicieron a Juan al 8º día, vinieron para circuncidar al niño. ¿Se imagina el bebé así? Con cochillote, bien frágil, dice usted, pero precisamente al 8º día, pues porque tiene la piel ternita y así pues, se la quitan con facilidad y ya. Uh-huh. A nosotros en la iglesia católica nos hicieron creer que era una cortadita en la ingle. No es una cortada, es todo el pellejo, es todo el pellejo que tiene y se lo quitan y ya queda desnudo. Hay hombres que lo tienen, hay hombres que sí, hay hombres que no, pero bueno, y ya ahí es donde se hace la cuestión de que muchos judíos atacaban a los gentiles porque no se circuncidaban y querían obligarlos a circuncidar, porque si no, no ibas a ser salvo. Hoy en día nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo, la circuncisión nada es, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que no tiene valor? Sí, tiene valor y mucho, ¿sí? Porque a los judíos les fue dada la promesa, pero nada es para la salvación, porque lo importante es estar circuncisos del corazón, es lo que dice, circuncisos del corazón aquí, quitar lo que está mal. Bueno, bien, entonces dice, aconteció que al 8º día, ¿sí? Vinieron para circuncidar al niño. ¿A quién? Pues a Juan. Y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo se llamaba su padre del niño? ¿Y cómo le decían al niño? Le decían Zacarías. Aquí dice que las personas que le vinieron a hacer la circuncisión le decían como a su padre, Zacarías. Dice el versículo 60, pero respondiendo su madre, o sea Elizabeth, dijo, no, se llamará Juan. O sea, como no le llamen Zacarías, no le llamen Zacarías, el niño se va a llamar Juan, así de simple. De esos momentos, cuando ella ya habló con ese tipo de autoridad, a aquel le vino también el habla. Ajá. Sí, exactamente, se llamará Juan. Sí, ahí es lo que vamos a ver, dice, se llamará Juan. Le dijeron, las personas le dijeron a Elizabeth, imagínense, ahí están